Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor. Hemos llegado al final de este mes de junio, hoy 30 de junio. Finalizamos esta temporada ¿Por qué nos cuesta tanto amar? A lo largo de estos martes y jueves, porque los martes está el Padre Carlos Yepes con la reflexión y los jueves aquí en el programa Hablemos, hemos estado hablando sobre esas diferentes variables de por qué nos cuesta tanto amar al interior de nuestra familia, con nuestros hermanos, en el matrimonio, con nuestros hijos. Hemos hablado, por ejemplo, sobre todas ese decálogo de palabras que empiezan por in y es ese prefijo en la incapacidad que nos da en incomunicación, incomprensión. Hemos hablado de cómo nosotros podemos amar más y mejor saliendo de esa zona de confort. Hemos hablado también de la incomunicación que tenemos con nuestras familias, porque nos cuesta amar tanto a las familias. Y así hemos ido avanzando hasta llegar hasta este momento donde nos vamos a dar cuenta con el tema de hoy que tenemos preparado, que muchas de esas incapacidades surgen cuando hay un amor herido. El tema de hoy precisamente es cómo nosotros vamos a sanar ese amor herido y para eso nos acompaña en esta mañana Erlaine Zapata Duque. Ella es una experta en el tema porque ya lleva muchos años precisamente haciendo acompañamientos a personas en esos procesos de sanación interna que son a veces tan necesarios, pero también tan difíciles. Erlaine, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Joana, y para todas las personas que nos están viendo, un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, pues sí, digamos que de alguna manera escuchar a tantas personas dañadas en el amor, como dice el Papa Francisco, como todos estamos rotos en el amor, esa es nuestra herida, la herida que todos llevamos, digamos, lo implícita de alguna manera, y que es una herida que se nos dificulta a veces reconocer por muchas razones, porque a veces terminamos viviendo como en automático y pensamos que es ir haciendo la vida, pero que hay cosas que nos van mostrando que estamos bastante heridos. Entonces es necesario estar como muy vigilantes ahí ante el amor y hay señales muy interesantes que nosotros mismos vamos viendo en nosotros mismos, pero que a veces no nos damos cuenta, entonces necesitamos como también de cierta ayuda, que de eso estaremos hablando pues en todo el programa, Joana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para que sepamos, Erlaine, ella es licenciada en Pedagogía Reeducativa. Erlaine, ¿qué es eso? Cuéntanos un poquito qué es eso y hace cuánto tiempo has tenido contacto con personas acompañándolas en ese proceso espiritual. Bueno, la licenciatura en Pedagogía Reeducativa consiste precisamente en atacar o trabajar con estas personas que tienen problemas de socialización. Entonces vamos y atacamos como esa cuestión, ese flagelo, digámoslo de alguna manera. Es trabajar con personas adictas a cualquier tipo de adicción, trabajar con niñas iniciadas en prostitución, personas iniciadas en prostitución, todas estas situaciones de resocialización que necesitan de intervención. En eso consiste la pedagogía reeducativa. Y bueno, tengo haciendo acompañamientos, ya son 12 años que tengo haciendo acompañamiento espiritual, eh, siempre notando que la herida fundamental del ser humano definitivamente es en el amor. Entonces, digamos que escuchar a tantas personas, escuchar la diversidad de heridas, cómo se van dando, eso te va dando todo un bagaje y te vas convirtiendo, como decías al inicio, Joana, como en una experta en ver, ok, esta persona tiene una herida y una herida grande en el amor, o su herida no es tan grande. Uno va identificando esas situaciones. Entonces uno a veces eh, está hablando con alguien y uno dice, ok, esta persona tiene una herida grande en el amor, pero yo no soy quien para decírselo, es la persona o es el mismo Dios el que se lo tiene que decir a la persona. Yo a veces lo identifico, pero uno se queda callado. Wow, bendito sea Dios. Qué bonito eso. Y hay que aclarar también, como lo dices, que es el Señor el que se lo puede decir, porque tus acompañamientos espirituales van muy ligados precisamente desde ese abanderado que es el Señor, es el que lleva la batuta de todo ese proceso, porque hay distintos acompañamientos a los cuales pues nosotros podemos tocar las puertas para sanar las heridas, pero en este caso
la experiencia y el don, el regalo que te ha dado el Señor es precisamente que Él que te ha dado el carisma, el talento, a ponerlo al servicio, pero siempre con Él de la mano. Así es, así es. Para mí es muy importante porque definitivamente es el Señor el que sana los corazones rotos. Entonces, ¿quién mejor que Él venir a sus pies a entregarle esas heridas de amor y decirle, Señor, aquí estoy? Y abandonarme en su presencia. Yo le digo a la gente, sumérjase en el Señor como sumergiéndose en una piscina. Entréguese completamente, nade ahí, permita que el Señor la lleve y la traiga para donde usted quiera, para donde Él quiera, perdón. Eso para donde Él quiera. Bueno, Reina, entonces a propósito del tema de hoy, ¿cómo sanar el amor herido? Empecemos con esta pregunta y es, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que tenemos un amor herido? Bueno, uno se da cuenta, pero uno a veces se hace el bobito, el que no es conmigo. Entonces es muy importante el hecho de que si yo estoy viendo que la situación no está bien, yo ser sincero conmigo mismo. Hay una cuestión y eso es muy dado, sobre todo de las mujeres. Las mujeres tenemos un vicio, yo le digo así, vicio, y lo traducimos en una frasecita. No, es que yo lo cambio. O sea, hay personas que desde el noviazgo ya están presentando problemas, por ejemplo, de agresividad contra su pareja. Ya hay un detonante. Ojo con esa relación. Ahí te están mostrando algo. Ahí hay un signo, hay una señal que el Señor te está dejando ver, que te está permitiendo ver. Poner cuidado, prenda las alertas. Pero la gente lo que le dice a uno es, no, es que yo lo cambio. No, nadie cambia a nadie. Nadie cambia por nadie. Uno cambia por sí mismo. Cuando uno se da cuenta que uno es problema o que uno tiene un problema que definitivamente no está dejando funcionar bien algo en su vida. En este caso, el amor. Cuando uno se da cuenta de eso, entonces uno ahí sí está dispuesto al cambio, pero uno no cambia a nadie y nadie cambia por uno. Uno cambia porque el Señor le muestra a uno su realidad y uno decide dar ese cambio. El cambio es una decisión y es arriesgarte a dar un paso más allá, a la propuesta de Dios. Ahí cambias. Antes no cambias. Entonces hay que poner cuidado con esas palabritas, con esos signos que mira, que nos está mostrando el Señor y que nosotros vamos mirando ya desde un noviazgo, por ejemplo, en la relación de pareja. Hay cosas que no son sanas dentro de una relación. No es sano que desde novios, por ejemplo, te peguen. Eso no es sano. Golpear a la otra persona, eso no es sano dentro de una relación. No es normal. Entonces hay que poner cuidado, por ejemplo, con ese tipo de signos. Ujú. Hay otras cosas que también se van dando, sobre todo a nivel de pareja. Voy a hablar mucho como a nivel de pareja porque veo que de familia han hablado bastante. Entonces voy a hablar un poco más extenso sobre la relación de pareja. Hay cosas, hay personas, por ejemplo, que van mostrando sus cositas ya después de casados. ¿Por qué? Porque todos nos vamos poniendo máscaras y todos tenemos máscaras en muchos momentos de la vida. Y de alguna manera, digamos que hay máscaras que son un poco más sanas que otras. Sí, pero uno llega a un momento en que uno se devela por completo, se descubre, está al desnudo ante la otra pareja, que es con quien menos máscaras nos colocamos. Digamos que uno con la pareja es completamente como uno es. Entonces ya hay personas que ya te dicen, es que él al otro día del matrimonio ya era otra persona, ¿sí? Entonces hay que mirar si eso es verdad, porque es que uno a veces también disfraza su realidad y también está muchas veces como en esa justificación de lo que está pasando en el nombre del mal llamado amor. Ahí hay un mal llamado amor. Entonces yo tengo que mirar si lo que he hecho hasta ahora es justificar los actos que yo veía o las situaciones que yo iba viendo en la persona. Por ejemplo, cuando una persona yo veo que sí o sí, todos los fines de semana, tiene que tomar licor, tiene que emborracharse, ahí hay algo, ahí hay un problema que tiene la otra persona. Entonces yo me tengo que entrar a preguntar, ¿yo soy capaz de vivir con esta realidad? No decirme, no, es que yo lo cambio. No, eso sáqueselo de la cabeza, borre eso de su chip, eso no va a pasar. Ujú. Nunca pasa. Lo que yo me tengo que preguntar es,
yo soy capaz de vivir con esa realidad. Si yo soy capaz de vivir con esa realidad, porque es un problema que tiene la otra persona y no vamos a encontrar una persona perfecta como la estamos claro, buscando. Pero yo sí puedo mirar si yo soy capaz de metérsela toda a la relación y de llevar esa situación y esa realidad en mi vida, de que todos los fines de semana yo voy a estar sola porque la otra persona va a estar alcoholizándose. ujú, ¿Sí? Entonces hay preguntas que uno sí o sí se tiene que hacer. Ahora, hay otra cuestión que también tenemos los seres humanos y es la ley del apocamiento. ¿Sí? ¿En qué consiste la ley del apocamiento? La ley del apocamiento consiste, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo para que me entiendan. Yo me quería casar por la iglesia, pero lo que me llegó fue una persona que estaba casada ya tenía un matrimonio por la iglesia, entonces ya me tocó casarme por lo civil, ya, porque ujú, eso fue lo que me tocó. No, ¿por qué? Usted es la que se está dejando apocar. Puede ser que el Señor tenía otros planes para su vida, pero usted simplemente recibió lo primero que le apareció, digámoslo así, y le apareció ese hombre que no se podía comprometer con usted desde la iglesia. Entonces hay que estar mirando todos esos signos. No nos dejemos apocar, estamos llamados todos a la bendición del matrimonio, a un matrimonio por la iglesia. Entonces, ¿por qué no aspirar a eso? Si la otra persona quiere casarse contigo, pues hay soluciones para eso, hay nulidad de matrimonio, ¿sí? ujú, No es que vamos a supeditar, no, ya no se puede casar, no, claro. solucione su situación y listo. Pero hay que estar pendiente como de todas esas cositas. Hay otras cosas. Es que hay varias cosas ahí que interfieren, Joana, y de pronto nos extendemos mucho en esta parte del diagnóstico de la herida, porque nosotros como seres humanos tenemos un montón de viciecitos que nos van minando y eso no nos deja vivir a plenitud el amor, los apegos, ¿sí? El hecho de que a mí se me metió en la cabeza que ese tiene que ser el hombre para mi vida y tiene que ser el papá de mis hijos, porque inclusive así le dicen a uno, no, es que ese fue el hombre que yo me soñé y ese va a ser el papá de mis hijos. No importa el cúmulo de cosas que tal vez me estén mostrando que esa no es la persona para mi vida. Yo de alguna manera, como dice un dicho de acá que manejamos, por donde yo meto la cabeza, la quiero sacar pelada. Y entonces luego, ¿qué pasa? Estas relaciones terminan estrellándose. ¿Por qué? Porque la otra persona quería otras cosas para su vida. Hay unos casos ahí bien interesantes que uno termina, que vienen a uno diciéndole, es que yo soy la víctima y uno termina viendo que realmente la víctima era el pobre tipo, no era la persona, sino el pobre tipo. A mí me han tocado casos de ese estilo. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de mirarnos cómo estamos amando y tener mucha paciencia, mucho tacto. Por ejemplo, alguien en algún momento me decía, no, es que si yo lo he hecho, vamos a sufrir los dos. No, toda relación tiene que pasar por un duelo, todo rompimiento tiene que pasar por un duelo. Simplemente hagan ese duelo porque no era la pareja adecuada, porque es que me da pesar. Por pesar no se quede con una persona, por lástima no se quede con una persona. Es lo peor que uno puede hacer en la vida, tener una relación por lástima con otra persona, porque la lástima nunca te va a llevar al amor. La lástima no es en sí amor. La caridad podría ser amor, ya que usted por caridad se quiera quedar en esa relación, es otra cosa muy distinta. Pero le digo que de antemano usted va a llegar a ser frustrada en su matrimonio porque usted no lo está haciendo realmente por un acto de amor que usted esté sintiendo realmente que esté viviendo ese amor. No sé de pronto Ujú. si tienes alguna pregunta con lo que hemos hablado hasta el momento. Bueno, nosotros vamos a entrar en este momento a mencionar algunas claves para sanar ese amor herido. Y Yarlaine empezó con la primera, que hablabas ahorita precisamente de un diagnóstico, y es precisamente esa la primera clave, es hacer un buen diagnóstico. Pero aquí me surge una pregunta, Arlaine, y es, uno a veces tiene una realidad que es evidente. Hablabas, por ejemplo, de una persona que es recurrente cada 8 días tomando licor, entonces ya yo me estoy percatando de esa realidad, soy consciente de esa realidad y a veces el enamoramiento o el no establecer límites en lo que yo
tengo claro que quiero para mi vida, pues simplemente soy permisivo y empiezo a generar otras heridas porque voy pasando, pasando y trago entero. Pero hay heridas profundas que uno no conoce, que uno no es consciente, no sabe cuál es la raíz. En este caso, si no sabemos cuál es la raíz, pero sabemos que hay algo porque ya hemos visto algunas consecuencias, ¿cómo podemos hacer este diagnóstico? ¿A quién podemos acudir para hacerlo? Bueno, gloria a Dios, y hay muchos elementos hoy en día para recurrir. Si usted no es católico, recurra a un psicólogo, a un terapeuta de pareja, recurra a ese tipo de personas. Ahora, si usted es una persona que de alguna manera se inclina por lo católico, por lo espiritual, entonces hay acompañamiento espiritual, hay asesorías espirituales, hay guías espirituales, están los sacerdotes que te van a ayudar a ver esa realidad. Entonces, realmente hay religiosas que también te pueden ayudar en identificar esa realidad. Una persona que realmente sientas que es ejemplo para ti en la vida espiritual, te puede guiar, te puede decir, ojo, estás teniendo un problema y te puede brindar, digamos, ese primer auxilio de decirte, sí, ahí tienes un problema. Yo te recomiendo a tal sacerdote o te recomiendo esta institución que es católica o te recomiendo esta persona que te puede guiar de una mejor manera. Hay psicólogos también espirituales. Entonces, no te quedes encerrado en ti misma o encerrada en ti misma. Busca siempre como contar lo que estás viviendo. Y ojo, ojo, hay una señal muy importante. Los demás ven la realidad de otra manera. Es muy bueno preguntarle a alguien en tu vida que tú sientas que es referente para ti, que es una persona sincera, que te va a hablar las cosas con verdad y con claridad. Mira, ¿cómo ves tú esta relación mía? Escucha a esas personas, pero escúchalas, no las oigas, escúchalas. Llévate lo que ellas te dicen al corazón y ahí esas personas te pueden ayudar a entender que necesitas ese tipo de ayuda. Ok, una vez entonces establecido ese diagnóstico, lo tenemos claro, acudimos a la ayuda adecuada, tenemos que, como, qué es lo que está ocurriendo en mi vida, vendría un segundo punto y es querer emprender ese proceso de sanación. Porque a veces somos conscientes de lo que ocurre, pero no pasamos a la acción, no trabajamos en ello. Y a veces yo pienso que es que cuando a uno le ofrecen irse a un viaje muy rico, exótico, de playa, brisa y mar, es muy rico, pero donde uno se da cuenta que de pronto va a tocar temas tan sensibles, temas oscuros, que necesita ir a la profundidad, a veces uno no quiere viajar. Entonces, ¿cómo detonar ese motivador para poder emprender ese viaje de sanación? Mira, Joana, ahí hay algo bien interesante con lo que estás diciendo, porque hay personas que identifican su realidad y que son conscientes de su realidad, pero que lo que te dicen es, no, es que es mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, se quedan encerradas. Esas personas prefieren quedarse encerradas en su posición porque les da miedo el cambio, porque les da miedo ir más allá. Entonces, con ese tipo de personas a veces es muy difícil, pero es una decidida decisión que yo tengo que tomar y tengo realmente que creerle mucho a Dios y a sus promesas que Él tiene algo mejor para mí, para yo poder precisamente querer emprender ese proceso de sanación. ¿Por qué? Porque el proceso de sanación, yo no les voy a decir mentira, es un proceso doloroso. Porque hay que dejar de ser una persona que uno ha sido por muchos años y cambiar como el chip, resetear la memoria para lograr esos cambios. Y hay personas que no son capaces del cambio. Entonces tiene que ser una decidida decisión de decir, sí, yo quiero esta sanación. Hay muchos valientes, porque yo digo, la persona que se le mide un proceso de sanación es una persona valiente, porque es capaz de mirarse hacia adentro. Y eso es lo que a veces también se nos dificulta, mirarnos hacia adentro, mirar cómo realmente soy yo, mirar cuáles son mis fallas, mirar que yo tampoco soy una persona perfecta y dejar de ser como a toda hora la víctima. Porque también cuando hay una relación que implique a otra persona, de decir relacionarme, ya está implicando otra persona, yo tengo parte de la culpabilidad, porque yo he permitido que hagan cosas conmigo.
en el mal nombre del mal llamado amor. Entonces, no es que yo lo amo, no es que ella me ama, no, es un amor insano cuando usted permite que traspasen sus límites. Ujú. Entonces hay que poner cuidado con eso. Pero iniciar ese proceso, querer emprender ese proceso de sanación no es fácil, pero atrévase a dar ese salto porque usted va a cambiar y porque usted va a ser una mejor versión de sí mismo. Entonces es una decisión que debe tomar la persona. Sí, pienso con esto, por ejemplo, en lo que nos dice San Benito, hora es la hora. Uno muchas veces ora y cree que las cosas pasan por arte de magia y necesitan realmente de nuestro trabajo, o sea, de nuestro paso para dar la acción y para poder que se haga un trabajo significativo y poder ver los cambios. Bueno, Erlaine, un tercer punto, recuerdo cuando estábamos pensando en el planteamiento del programa, hablábamos de sinceridad absoluta y me decías que no solamente es la sinceridad, sino también sinceridad y apertura de la historia absoluta. ¿Por qué van acompañadas estas dos variables, sinceridad y apertura? ¿Qué te ha dicho la experiencia? Ok, cuando yo inicio ese proceso de sanación, yo a veces digo verdades a medias. Yo a veces no quiero contarlo todo, entonces cuento este pedazo o cuento la historia de alguna manera amañada a como a mí me interese, acoplada a como me beneficie a mí. No, cuando yo voy a contar mi historia en un proceso de sanación, yo tengo que tener una apertura completa de mi vida, de mi historia, de mi corazón, de lo que hay en mi corazón, de lo que hay inclusive los recuerdos que hay en mi mente, las palabras malas, entender que a veces pasan muchas cosas dentro, por ejemplo, de una pareja que no son sanas y que yo no les puedo obviar porque entonces qué pena contar esta parte de la historia. No, ni por pena lo haga, no lo oculte por pena, porque quien necesita sanar es usted. Entonces, por eso yo digo apertura como compañero de la sinceridad, porque no puedes contar las cosas, como dicen por ahí, una verdad a medias no es una mentira, sino que es una verdad por pedazos. No, cuenta todo con la mayor sinceridad. Vea, esto pasó así, 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 así. Hay gente que muchas veces, uno a veces deduce por lo que le están contando que, por ejemplo, dentro del matrimonio, a veces cuando tú dices no, no quiero tener intimidad, pero te obligan, tú fuiste abusada, tú fuiste violada de alguna manera y eso te va llevando también a acabar con tu imagen, con la imagen que tienes de ti misma, te va apocando como mujer, te va también, vas dejando traspasar esos límites que son tan delicados, traspasar los límites de la otra persona y cuando tú llegas hasta un extremo de esos, traspasas un límite muy grande que nosotros tenemos como seres humanos, que es la piel. Y cuando nosotros hemos sido traspasados en ese límite, ya los demás por defecto casi que los dejamos traspasar. Entonces hay que poner cuidado con todas estas situaciones que vivimos al interior de una relación y tener esa sinceridad y esa apertura completa a la hora de sentarme a iniciar un proceso con alguien, bien sea un proceso terapéutico o un proceso de sanación o un proceso de pareja. Tener esa apertura y esa sinceridad completa. Además que si no somos sinceros completamente, pues no sabemos dónde está el meollo del asunto, como decimos también nosotros acá, y realmente al compartirlo todo, al abrirnos completamente a cada una de las etapas de nuestra historia, es allí pues donde vamos a poder dar ese paso, digo yo, a que el Señor diga, es que es este punto, no es aquello que nosotros creemos que es, sino que es ese puntico que estamos omitiendo, quizá es por ahí. Bueno, Erlaine, un cuarto punto es perdonarme y perdonar. ¿Qué tan, qué tanto puede detener la falta del perdón el proceso para, qué tanto, a ver, estoy enredada. ¿Qué tanto puede detener el proceso, la incapacidad para perdonar, ese proceso de sanación? Pues mira, Joana, eso es un impedimento bastante grande, es un obstáculo, un iceberg, como lo quiera usted llamar, la roca del camino que no lo dejó seguir. ¿Por qué? Porque el perdón es la columna vertebral del proceso de sanación. Por lo general, absolutamente la gran mayoría de procesos de sanación, por no decir todos, involucran un perdón, así sea un perdón a ti mismo. Por lo menos involucran un perdón.
Por ejemplo, lo que menos a veces involucra perdón diríamos que sería una quiebra económica, pero involucra el perdón a ti mismo, porque tú mismo te fallaste, tú mismo llegaste hasta esa quiebra económica. Entonces, digamos que ese sería uno de los que menos perdón involucra, pero como les decía al inicio, cuando se trata de relación, se trata de que hay otra persona que también te está hiriendo, aparte de lo que tú estás permitiendo que te hagan. Entonces, por lo menos tienes que perdonarte y perdonar a quien te está hiriendo. Perdonarte por lo que permitiste que te hicieran, perdonarte por haberte fallado, perdonarte por haberte abandonado, por haberte sido infiel a lo que querías, a lo que habías proyectado para tu vida, y perdonar a la otra persona por las cosas que te hayan hecho. Ujú. Bueno, esto es más fácil decirlo, evidentemente, que hacerlo. Entonces, yo quiero que veamos precisamente un video donde nos van a dar claves, claves para perdonar, para que si hoy nos sabemos y somos conscientes de que necesitamos perdonarnos y perdonar, pues tengamos como herramientas de dónde agarrarnos para poder dar ese tesoro y ese regalo hermoso del perdón. Entonces, vamos a ver. El perdón es el mejor antídoto para crecer en medio del dolor y la prueba. Es también humildad y apertura de un corazón. Prepárate a buscar este camino y encuentra 10 acciones importantes para avanzar en este proceso. Primero, desarma el corazón. Segundo, llena tu alma del Espíritu de Dios. Pídele discernimiento y comprensión. Tercero, evalúa objetivamente la ofensa. No la obstaculices. Cuarto, renuncia a los deseos de venganza. Quinto, deja el juicio y los reclamos en manos del Señor. Sexto, ponte en el lugar de la otra persona. Busca ser misericordioso. Séptimo, no repases la ofensa. Octavo, comprométete contigo mismo. Cambia positivamente los pensamientos y sentimientos que te perturban. Sánate de verdad. Noveno, acepta con paz lo que te pasó. Décimo, aprende del dolor, redímelo y entrégaselo a Dios. Erlaine, yo me quedo con el séptimo punto para pasar al quinto de los que estamos desglosando y es no repasar la ofensa. Y en este punto es precisamente dejar el pasado atrás. Eso no es tan fácil porque uno se da cuenta que vivir en el pasado agota, desestabiliza, enceguece y sobre todo nos impide ver las bendiciones que se están trayendo precisamente fruto de este proceso. ¿Cómo hacemos nosotros, Erlaine, para que podamos dejar ese pasado atrás? Ok, voy a hacer también como un puente entre perdonar y perdonarme y dejar el pasado atrás, entre estos dos últimos puntos, para que entendamos bien cómo es que hay que dejar el pasado atrás. Cuando hay una ofensa, digamos que cuando empezamos una relación, la balanza está equilibrada, ¿sí? Pero empiezan a pasar cosas, empiezan a pasar ofensas y entonces uno, digamos, como decimos aquí en Paisa, nosotros vamos tragando, tragando entero. Entonces, ¿qué va pasando? La balanza se va desequilibrando. Entonces, ¿qué hace el perdón? Vuelve y equilibra la balanza. Pero cuando no hay ese perdón, la balanza se queda desequilibrada y yo lo que hago es seguir tragando y tragando y tragando. Entonces, no soy capaz de dejar el pasado atrás, porque no ha habido esa compensación ante la ofensa, no ha habido ese acto de reparación ante la ofensa, que sería como ese buen diálogo acompañado de un perdón, pero no un perdón de acá para afuera, no, es un perdón que te salga de adentro, desde las mismas entrañas, que tú sientas que de verdad estás perdonando a esa persona con todas tus fuerzas. Eso es una cosa que se siente en las entrañas,
yo que he hecho esos procesos de perdón conmigo misma y con mi historia, eso es una cosa, Joana y queridos oyentes, que le sale a uno literal de las entrañas y que uno lo que desemboca es tan fuerte ese momento que primero lo primero que tú haces es soltarte en llanto y luego viene una calma y un gozo impresionantes. Ahí la balanza quedó equilibrada y yo estoy entonces dispuesta a dejar el pasado atrás. Hay una cuestión con esto del pasado. Si bien nosotros no nos podemos quedar en el pasado, eso es completamente cierto. Yo tengo que buscar solucionar ese pasado, sí, para poder seguir adelante con mi presente y tener un mejor futuro. Ujú. Pero hay una cosa que a mí, digamos, se me dificulta un poco y es que algunas personas te dicen, y eso es muy de los hombres, que le dicen, ah, es que usted se quedó en el pasado, usted se quedó recordando el pasado. Sí, pero es que no ha habido ese acto de compensación de la falta, no ha habido ese acto de perdón. Eso es importantísimo para que la persona no se quede en el pasado. Entonces es interesante cómo hay gente que mientras está diciendo es que usted se quedó en el pasado, pero resulta que es que la otra se quedó allá porque no ha habido ese proceso de compensación, pero la otra persona no es capaz como de traducirlo, no es capaz de decir por qué se quedó en el pasado, porque no es capaz de dejarlo atrás, pero la otra persona te sigue diciendo es que usted se quedó en el pasado. Entonces son como ambos como ahí sumergidos como dos corchitos entre un balde, dando vueltas, y ahí es donde también yo tengo que ir a pedir esa ayuda. Entonces, para poder dejar ese pasado atrás, tiene que haber sí o sí ese acto de compensación, ese acto de sanación, ese acto de, ok, listo, te fallé, discúlpame, perdóname. Además, hay otra cosa también con el discúlpame y el perdón ahí que a mí me parece interesante. Uno pide disculpas cuando, ay, me tropecé contigo, discúlpame, ¿cierto? Pero yo te hago la embarrada del siglo y discúlpame. No, ahí sí necesitamos perdón y con mayúscula. Casi que escribir un letrero y perdón, un banner, algo. Sí, Es una Elaine, cosa de... y me surgió una pregunta pequeñita respecto al tema del perdón. Si, por ejemplo, estás hablando de que esa balanza se tiene que compensar, que me parece una herramienta gigante para poder dar ese salto, para poder avanzar. Si yo no tengo la posibilidad de establecer una comunicación con aquella persona con la cual necesito tener ese proceso de perdón, ¿es posible perdonar a la otra persona y perdonarme sin estar en contacto con la otra persona? Sí, total. Hay actos que pasan en la vida y yo no vuelvo a ver a la persona. Un abuso, una violación, una ofensa y yo no vuelvo a ver a la otra persona. Un amigo que te clavó el puñal por detrás y no lo volviste a ver, dejaste de hablar y no lo volviste a ver. Tú puedes perdonar a esa persona, tú sola, tú solo. Es como lo que decíamos ahorita, una decidida decisión de perdonar. Ok, ¿por qué? Porque yo decido perdonar para mi bien. Es que el perdón no es un regalo que yo le estoy dando a la otra persona completamente. A la primera persona que yo le estoy dando ese regalo es a mí mismo, porque me estoy liberando, porque estoy dejando precisamente ese pasado doloroso atrás. Y eso es lo que se necesita en el proceso de sanación, que el pasado doloroso sea solucionado. ¿Y con qué se soluciona? Con un perdón, con perdonar. Entonces, quien se está liberando es usted, como decía San Agustín, usted se está tomando un veneno, no es el otro, es usted quien se lo está tomando. Entonces, deje de tomarse ese veneno, deje de estar, como decía el video, recordando la ofensa y echándole como cuando uno le echa salecita con limón a la herida para que le duela más. No, no haga eso. Busque solucionarlo. Si la persona no está, perdone. Decídase a perdonar, decídase a ir más libre de cargas y el perdón te ayuda a ir más libre, más liviano de cargas. Ujú. Bueno, muy bien. En un sexto punto, Erlaine, está que, bueno, habiendo dejado ese pasado atrás, iniciamos un camino lleno de esperanza, que ahí es donde podemos empezar a ver como con mayor luz y claridad lo que empieza a ocurrir. Y eso precisamente nos lo dice el Señor en el libro de Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro
lleno de esperanza, sino que es que cuando uno está en este proceso, cuando en ese proceso doloroso, como lo mencionabas, es muy difícil uno creer que va a llegar ese momento en el que nos va a albergar la esperanza. ¿Cómo en esta situación ser conscientes de que nos viene precisamente un futuro lleno de esperanza? Bueno, hay un dicho que también tenemos nosotros aquí, yo no sé si eso lo tendrán en otras partes. Hay un dicho que tenemos aquí y es: la esperanza es lo último que se pierde. Pero eso nomás es un dicho, porque es lo primero que dejamos ir, la esperanza. Vea, si usted es hija de Dios, si usted se reconoce como hija de Dios, lo primero que tiene que recuperar usted es la esperanza de que Dios tiene mejores cosas para usted también, como nos dice la Biblia, que el Señor tiene esa bendición, pero que usted a veces lo que hace con su actitud o con su forma de obrar es dejar cruzadito al Señor y no dejar que Él obre y actúe. No pierda la esperanza, no la pierda. Es lo más grande que nosotros podemos tener, esperar que hay cosas mejores para nosotros. Creerse eso, tener esa firme convicción de que hay mejores cosas, es que el Señor desde el principio nos lo dice, desde el Génesis. El Señor hizo todo y vio que todo era muy bueno, incluyéndonos a nosotros como criaturas. Vio que todo era muy bueno, pero la gente prefiere quedarse, es que no, ya para qué, yo ya soy así, yo ya no cambio, ya tengo tantos años, ya no cambio. No, deje esa actitud derrotista. Cuando usted pierde la esperanza, se sumergió en la derrota. Ya, de aquí para allá no sigue nada, entonces aquí me quedo. No, eso es también como un salto al cambio. Cambiar, entender que yo no estoy llamada siempre a quedarme en un mismo punto. Por Dios, vivimos en un mundo dinámico, en un mundo que está cambiando todo el tiempo. El mismo mundo me va indicando a mí que yo tengo que ir cambiando. Las mismas edades de uno no es lo mismo hoy a sus 20, 30, 40, 50, 70, 80, lo que tenga, a como era cuando usted tenía 5 años. Usted ha ido cambiando. Su misma historia le ha mostrado que es de cambios. Entonces no se quede en una posición derrotista. Más bien ábrase a la esperanza. Espere que siempre van a llegar cosas mejores. Ah, que es que a mí todo me llega lo malo. No, porque no cambia su mirada. ¿No será tal vez que usted se está quedando en el punto negro del tablero blanco todo el tiempo? Ábrase a esas nuevas oportunidades, ábrase a cosas nuevas. Eso es esperanza, esperar que van a venir mejores cosas, esperar que el Señor siempre tiene esa bendición más grande para mí de la que yo me puedo imaginar. Entonces no pierda la esperanza. Erlani, justamente pienso en este momento en el libro de Romanos, donde también se nos dice que los que esperan en el Señor nunca quedan defraudados, porque es que uno muchas veces puede esperar muchas cosas de situaciones y de personas, pero ¿de quién estamos esperando? Y ahí es donde tenemos que poner nuestro foco, nuestros ojos y nuestra esperanza, todo esperarlo del Señor, porque nunca, nunca, pero nunca quedaremos defraudados. Y eso nos da paso al séptimo punto y más importante, y es que todo lo que aquí hemos hablado, si bien es valioso, nosotros nos damos cuenta de que solos es imposible. Quizá podemos obtener frutos y beneficios, pero que se quedan como superficiales y vuelve uno otra vez, pero cuando uno se toma de la mano del Señor, pide su asistencia, se ve que hay un cambio realmente profundo, porque Él fue el que nos creó, Él es el que nos puede, pues ahorita lo mencionabas, navegar con nosotros a la profundidad. ¿Cómo ser conscientes de que tenemos que tomarnos de la mano del Señor para emprender este proceso de sanación? Vean, yo lo voy a invitar a que haga este ejercicio. Coja un problema de su vida, uno solo, y se va a un santísimo. Si no tiene un santísimo cerca, entonces usted trate de buscar ese momento a solas en su casa, de entrar en su cuarto y ore. Y usted le va a hablar al Señor de ese problema. Y me dice si no sale distinto de ese cuarto, si no llega distinto a su casa después de haber hablado con el Señor. Eso es como algo tiene eso es mágico, yo no sé qué es lo que eso tiene. Yo lo digo porque así es mi experiencia. Yo tengo una situación difícil y yo lo que hago es, no, yo me quiero soltar de esto.
y el Señor es el que puede con todo, y yo me voy y se lo entrego al Señor, y yo ya llego diferente, recobro mi alegría, recobro mi paz y mi tranquilidad. La situación puede seguir, pero entendamos que Dios es un Dios de imposibles. Nosotros somos simplemente un bultico de carne y de huesos que hacemos lo medianamente posible. A duras penas puedo conmigo misma, con mi propia humanidad. Así es. Entonces, dejémosle a Dios lo imposible. Es también como un poco de humildad y reconocerse uno finito en muchas cosas y que Dios, que es el infinito, es capaz de hacer mejores cosas de las que yo puedo pensar hacer. Vea, yo le puedo encontrar al problema 30.000 soluciones, pero Dios sabe cuál es esa única solución que de una vez te va a hacer efecto. Entonces no pierda el tiempo en 29.000 soluciones, 29.999. Déjele a Dios eso. Punto. Así es. Bueno, Erlaine, yo creo que por tiempo y porque hay muchas personas pues que están en otros países, no tienen la oportunidad de pronto de acceder a una asesoría espiritual o lo que mencionabas ahorita, bueno, ir a lo profundo de ese cuarto, de hablar con el Señor, pero hay muchas herramientas que el Señor va suscitando precisamente en los talentos de las personas para que sean herramienta para los demás. Y ese es un ejemplo de un libro que escribiste. Yo quiero que nos regales la información porque si bien en este programa abordamos 7 puntos, no siendo los únicos, también qué rico poder, si Dios está como tocando nuestro corazón y decir, hey, profundicemos, sanemos nuestras heridas. ¿Cómo podemos obtenerlo? Háblanos un poquito del libro, si nos puedes dejar tu correo electrónico para que te contacten. Ok, bueno, voy a dar mi correo electrónico para que luego lo ponga Camilo ahí en la pantalla. Mi correo es erla, R de ratón, L de lata o de latón, ¿sí? A, Z, duque, @hotmail.com. erlasduque, @hotmail.com. Bueno, el libro se llama Remando hacia mi interior. Es un libro que escribí precisamente pensando en lo que tú acabas de decir, Joana, en que hay personas que se les dificulta el proceso, bien sea porque no tienen acceso o porque no quieren contar su historia, porque hay gente que, y eso es muy respetable, hay gente que no quiere contar su historia, eso es muy respetable, eso es de cada quien. No se quiere abrir, no quiere contar muchas cosas por la razón que la persona crea que no las quiere contar. Eso es muy respetable. Entonces yo escribí este libro como si fuera una especie de guía para hacer tú misma tu proceso de sanación. Entonces, ¿qué te vas a encontrar allí? Allí te vas a encontrar con capítulos donde vas a saber identificar tus heridas, donde vas a saber qué es lo que está pasando, yo cuento ejemplos donde tal vez te sientas identificada, situaciones donde tal vez te sientas identificada y al final hay un capítulo de oraciones de cómo puedes ayudarte con esas oraciones para sanar todo ese proceso. Súper bien, bueno, muchas gracias por esta invitación, pues para que todos de verdad podamos profundizar un poquito en estos temas que a veces, ahorita mencionaste una palabra claro, clave, tragamos entero. Y se nos va yendo la vida, a veces con tantos pesos, con tantas cosas, sabiendo que podemos ir a la solución y buscarla desde la fuente del amor inagotable que es el Señor. Entonces, Erlaine, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos todo tu conocimiento, por abrirnos el corazón y por permitirnos e invitarnos a remar mar adentro para sanar nuestros corazones. No, a ti, mío, te pague por la invitación y sí, como decíamos, no traguemos entero, no dejemos para después. Si el Señor te lo está poniendo en el corazón, es en ese momento en que lo tienes que sanar. No dejes las heridas para después, porque después la herida se va infectando, se va volviendo más grande y es peor. Así es. Muchas Bueno, gracias por la invitación, Joana. gracias a ti por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes quienes nos estuvieron acompañando, quienes estuvieron conectados aquí en vivo, quienes lo van a ver en diferido. Importante que compartamos estos espacios para que cada vez seamos más sanados y podamos entonces tener más herramientas. Dios los bendiga. Nos vemos ya el próximo mes con una nueva temporada. Dios los bendiga.